No hay mal que por bien no venga. Lo peor es cuando parece que el bien de otros nunca nos viene bien. Pero mientras dure el inicio de algo, lo bonito del comienzo, ¿qué más da cómo terminará acabando todo? Hola, buenos días. Buenos días. Te robo un poco de café, espero que no te importe. No, tranqui, hice para las dos. ¿Me pones un poco a mí también? Claro. Toma. ¿Sí está bien? Perfecto. Sí. ¿Qué haces hoy? ¿Te espera alguna gran aventura? Pues me gustaría decir que no, pero sí, me voy a comer a casa de mis padres. ¿Y eso es una gran aventura? ¿Que os lleváis mal? No, al revés, nos llevamos muy bien. Soy hija única. Maravilla la vida de hija única, ¿no? Sí y no. Recuerda que el foco de atención solo está en mí y tengo que cumplir el peso de todas sus expectativas. Dudo que no hayas cumplido con todas tus expectativas. Bueno, el otro día salí del armario con ellos, con eso te digo todo. ¿Así? ¿Qué tal se lo tomaron? Pues aún no lo tengo claro. ¿En tu casa saben que eres lesbiana? Supongo que sí. En casa somos 4 hermanas y es verdad que el foco no está puesto en mí. ¿Cómo que suponéis que sí? Es que mi hermana menor salió del armario muy pronto, mucho antes de que yo me plantease nada sobre mi sexualidad, así que bueno, ya tuvieron su proceso con ella y yo no tengo que dar muchas explicaciones. Es curioso. Supuestamente menos del 10% de la población es LGTBQ y en vuestro caso sois 2 hermanas en la misma familia. Seguro que somos muchos más del 10%. Ya verás que como en unos años esa cifra habrá cambiado y habrá aumentado un montón. Porque antes nadie se atrevía a decir que era gay o lesbiana, pero las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte son casi todas bisexuales. Ya. ¿Y cuando llevas una novia a casa? ¿Tus padres no preguntan? Dan por hecho que es alguien y ya. Aunque es verdad que cuando llevé a Ana se enfadó bastante conmigo. ¿Por qué? Pues porque la llevé como si fuese una amiga y no le hice mucho caso. De hecho, mi hermana terminó haciéndole más caso que yo misma. Recuerdo que cuando salimos, Ana me dijo que había sido horrible volver a un pasado donde se hacía pasar por la amiga de su novia. ¿Y luego qué pasó? Que me fue a vivir con Ana y todo lo hacía con Ana, así que lo dieron por hecho. ¿Y no te preguntan nada de nada? O sea, ¿cómo se enteran tus padres de que lo has dejado con alguien? Cuando llevo a una nueva amiga a casa a comer. Alguna vez me han preguntado, pero yo les respondo que no me gusta que se metan en mi vida. Bueno, me voy que si no voy a llegar tarde. Oye, ¿haces algo esta noche? No, ¿por? Pues ya tienes plan. ¿Y cuál es ese plan? Ah, sorpresa. I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and Hay que ser valiente y dar portazo al pasado, pero ¿cuándo el pasado deja de ser pasado para ser un nuevo presente? Un presente con dotes del pasado. ¿Por qué no? Ahora sí funciona. Perdona, pero he dejado el plano de las dos porque es que el récord de los otros me estaba matando. Ya, bueno, esta secuencia tiene ritmo interno. Aguanta perfectamente un solo plano, sí. Y las dos están fantásticas. Lo sé, Jaime y yo hicimos un gran casting. Sí, hacéis un gran equipo. Pues cuando acabemos la postproducción deberíamos celebrarlo los 3. ¿Tienes miedo de celebrarlo solo conmigo? Amiga, ahora mismo estamos solas. ¿No tenías compi de piso? Ya no, he vuelto de nuevo a la continua retrospectiva de una misma. Uy, qué pereza. ¿Y tú qué? ¿Sigues viviendo con Mario? Me da forma de preguntarme si sigo con Mario, ¿no? ¿Sigues con Mario? No. Lo dejamos. Dramáticamente. ¿Tú qué crees? Que ahora mismo lo tienes bloqueado de todas las redes sociales y que evitas ir a ciertos sitios por miedo a encontrártelo. Me conoces bien, amiga. Conozco a tu pasajero más oscuro. Mira, no vayas de sabienda porque después de estar montado tu webserie, ojito con el tuyo. Ya, y eso que la he suavizado. Jaime me lo aconsejo. Te obligo. Bueno, sí, me obligó también, sí. Ahora ha quedado un poquito más esperanzador. E intenso. Bueno, eso no es nada nuevo. Hola, soy Ana, soy una intensa. Ay, ¿Cansada? un poco. También el mal del editor. Ya, dolor en el cuello y en el hombro derecho, ¿no? Exacto. Pues te diría de darte un masaje y quedaría súper bien. Pero en todo este tiempo aún no he aprendido. Pero dame 5 minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a ver si te enseña YouTube? Joder, has pillado. No, pero te ofrecería, no sé, dar un paseo y que estirásemos las piernas. Pero con la que está cayendo...
¿Una cerveza en la terraza? Vale. Pero ¿me puedes dejar una sudadera que tengo fresquito? Siempre te gusta ponerte mi ropa, ¿eh? Es que me gusta disfrazarme de bollito. Qué tonta eres, de verdad, ¿eh? Ahora que no hay miedo a nada, siento que el domingo es vida, de nuevo. Y que no hay miedo al temido lunes. ¿Qué tal la nueva casa? Bien. Bueno, la otra también estaba bien, ¿no? Sí, pero esta está más en Madrid Centro. Y la otra estaba más cerca de nosotros y era más grande, ¿no? Ya, pero necesitaba un cambio de aires, mamá. ¿Pero te ha pasado algo con la otra compañera? En serio, mamá. Está todo bien. Mejor que nunca. Y me estás haciendo muchas preguntas seguidas. Pues hija, ¿quién diría que estás bien? Nunca te he visto tan distante con nosotros. Es sábado y mira dónde estoy. Y papá no ha sido capaz ni siquiera de cambiar sus planes. Bueno, pero porque tu padre prefería dejarnos solas para que habláramos. Pero eso no quita que tu padre se muera de ganas de verte. Ahora resulta que nuestros problemas son problemas de mujeres, ¿no? No, él ha pensado que yo te entendería mejor. ¿Ahora eres lesbiana? Clara. No es un insulto. O al menos no deberías de tomártelo así. ¿Ahora mismo estás con alguien? ¿Que si tengo novia? Sí. No, llevo un tiempo sola. Necesitaba poner mi vida en orden. Bien. Bueno, no digo lo de bien porque estés sola, sino que da igual. Que lo que quiero decir es que si algún día quieres traer a alguien a casa, estaremos siempre encantados de conocerla y entrará en esta casa como una hija más. Novia. ¿Cómo? Que llamemos a las cosas por su nombre. Traer a una novia a casa. Mira, Clara, estoy deseando que conozcas a alguien que te haga muy feliz y que esa felicidad sea tan grande que estés deseando presentárnosla a tu novia. Quizá esta noche todo saldrá bien. No me mires con esos ojos tristes. No, no me digas que no estamos hechas para Te han quedado muy ricos. Gracias. Te vas a llevar un tupper, ¿no? Debimos tocarnos más hasta el final, pero hoy tu olor se fue de la ciudad y nos pusimos modo intermitentes. Gracias por ayudarme. Necesitaba otra visión. ¿Me quedaba alternativa? Me estás usando y punto. Recuerda que fui tu maestra, me lo debes. Fuiste mi maestra en muchas cosas. Bueno, yo siempre te vi muy bien enseñadita. Para mí fuiste la primerísima. No me lo puedo creer. Que sí, de verdad. Se había hecho algunas cosas en baños oscuros, algún trío por ahí y tal. Pero contigo fue la primera vez que me metí en una cama y me dejé llevar. Pues te dejaste llevar muy bien. Tanto que nunca me di cuenta de que no tenías experiencia. Gracias. De todas formas, donde hay química, hay química. Curioso. Hace poco me contaron algo parecido. ¿Qué pasa? ¿Que ha sido la primera vez de una chica bisexual también? No, para nada. Es sobre otra chica. Me dijo que también creía que había perdido su virginidad lésbica en algún baño de algún bar, pero que luego estuvo recapacitando sobre ello y reflexionando sobre lo que es realmente el sexo entre mujeres. Entiendo. Es que me cabrea muchísimo que el sexo lésbico esté tan desvalorado fuera del colectivo LGTB. Dos mujeres teniendo sexo, ¿qué son? Dos mujeres en una cama riéndose y dándose besitos muy lentamente. Por favor, me aburro. Pues hay muchos chicos que solo con eso se montarían una buena fantasía en la cabeza. Ya. No sé. Sexo lésbico es con o sin penetración, todo vale. Un pene dentro de una vagina no lo es todo. De hecho, hasta hay estudios que demuestran que sentimos mucho más placer con el clítoris que con la penetración. Pues a mí me gusta que me empotren. Hasta hace un segundo me caías tan bien Que es broma, que le he dicho a ver qué cara ponías. que si me conocieras mejor sabrías que no tengo ningún sentido del humor. Ya lo sé, pero me gustan tus caras. Para ya. Tu culpa, ¿eh? Ay, ping. I'm starry-eyed, got me upside down, spinning around you.
Perdona, que estás viendo una serie y no te quiero molestar. No, que va, tranquila, no molestas. Estoy viendo una serie muy guay, creo que te gustaría. Se llama Esta mierda me supera. Gran título. Sí, es de los mismos creadores que The End of the Fucking World. Ah, sí, sé cuál es. De hecho, me gustó muchísimo más la primera temporada que la segunda. Y los personajes son como muy atípicos y el look es como muy guay. Y de esta había leído una recomendación en Lesbicanarias. Pues esta es aún mejor porque la protagonista es boyera, pero esa no es la trama principal. Pero no te cuento más para no hacerte spoiler. Bueno, pues te dejo con tu nuevo gran descubrimiento. ¿Qué va? Si te estaba esperando. ¿O se te ha olvidado que habíamos quedado? Jope, se me había olvidado. Es que he tenido un día súper movidito. Ya, bueno, tranqui, no era nada. Lo siento. Es que estoy súper cansada y prefiero irme a dormir. Claro, claro. Bueno, pues buenas noches. Oye, ¿con tus padres todo bien? Sí, la verdad que ha sido un gran día. Uno de esos que nunca voy a olvidar, vamos. Buenas noches. Me recuerdan mis labios a tu café, a ese juego tan raro que sigo. No todas las personas somos iguales. Los mismos sentimientos y estrategias no son válidos. Otra vez, no me digas que esta noche todo sale. Es hora de aprender, mirar de frente y abrazar a la nueva realidad. Escucha, se me ha ocurrido, a lo loco, una forma de salvar el momento final, el de la despedida. ¿Cuál? Congelamos la imagen. 1 hora y media. Eso se considera película, ¿no? Ana, eso es videoarte. Ya, buena respuesta. Además sabemos que no hay nada que te guste menos que el videoarte. Ya, joder, pero es que soluciona mucho. Bueno, qué bromi, que gracias por todo. Que no me des las gracias, que esto se soluciona con una buena cena y punto. Me la apunto. Ana, ¿Qué? que se me olvidaba esto. ¿Y esto? We'll be here for summer, then we'll Sin juzgar. ¿A quién no le gusta que le bese una mujer bonita e interesante? be here for summer.